En este contexto se ha presentado también una necesidad que ha manifestado el gobierno de una reforma inminente en el Código Penal de la República Argentina, ¿no? Se empiezan a debatir, entre otras cuestiones, algunos aspectos que pegan y fuerte, ¿no? En la opinión pública, que tiene que ver con la edad de imputabilidad. Claro, entre los puntos importantes. Lo presentó, te acordás, hace unos días en una conferencia de prensa junto a la ministra Bullrich, esta iniciativa que unifica el texto que ya está vigente con otras leyes penales especiales sancionadas en el último tiempo. Promueve, vos lo decías, un endurecimiento generalizado de las penas, la no prescripción de algunos delitos graves como abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico, e incorpora nuevos delitos como el cibercrimen con inteligencia artificial, entre otros puntos importantes. Gastón Francón es abogado penalista. Vamos a intentar entender parte de estas estructuras de los cambios, ¿no?, en la reforma del Código Penal de la Argentina. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buen día a todos. Bueno, tratando de entender, doctor, algunos de los aspectos que se empezarían a debatir poselecciones, ¿no?, en octubre. ¿Qué es lo que debiéramos tener en cuenta como aspecto distintivo? Mira, difícil de entender. O sea, lo que quisieron expresar es difícil de entender. Te lo voy a dar como un ejemplo. Sí. Es como querer cambiar todos los muebles de tu casa sin haber cambiado los cimientos ni el techo. Entonces compras todos muebles nuevos, impecables, pero no tenés ventanas, tenés el techo que se llueve y los cimientos están todos flojos. O sea, es un maquillaje que te va a durar muy poquito tiempo, porque para entender una cuestión del derecho penal, vos tenés que entender el delito como el meollo, ¿sí?, de la cuestión, es el hecho concreto que se cometió el delito, y tenés que tener un antecedente y un postcedente, y en uno sería la educación de la gente y en otro sería el Poder Judicial y el servicio penitenciario. Si vos pretendés endurecer penas sin modificar el andamiaje general, lo que vas a tener como un problema es no tener dónde ponerlos. Claro. Punto uno, a los delincuentes. Y si vos no educás a los chicos de los 4 o 5 años para que esos chicos a los 14 no estén delinquiendo, a los 10, a los 11, como nos pasa hoy, también estás teniendo un problema porque no hay una reforma integral. Tengamos en cuenta que nuestro código es de más de 100 años, tiene el Código Penal, sin perjuicio de lo cual lo que han propuesto no es una reforma integral, sino parches de algunas figuras nuevas que hace 100 años no existían, están añadidas por leyes especiales. La idea sería incorporarlo en un todo, pero no creo que sea, a ver, esto, la primera aberración es que lo presente el presidente y la ministra de Seguridad y no el ministro de Justicia. Primera locura, o sea, nadie con más experiencia en la utilización del Código Penal que Mariano Cuño Libarona, pero utilizado como lo utilizamos los penalistas para zafar en la Argentina. Es muy difícil estar preso, muy difícil. Cuando digo que es muy difícil de verdad. Ser penalista es muy fácil en la República Argentina porque siempre tenés un lugar por donde escapar. De hecho, nadie cumple la pena en la Argentina. No existe ningún antecedente en la historia de la Argentina que creo que lo único es, creo que es Robledo Pucho, no sé quién, uno de estos muy famosos que sigue preso después de 30, 40 años, pero si no, nadie cumple la pena, nadie, absolutamente nadie. Todos tienen beneficios como para despegar antes. Entonces, la gente ya le tomó el punto a estas cuestiones, la gente no, el delincuente, ¿no? Ya le tomó el punto a esto y sabe que por más que lo condenes a 10 años, en 4 o 5 años está caminando en la calle. Claro. Doctor, se instala mediáticamente, lo hace la política, respecto a una de las cuestiones del Código Penal fundamentalmente que tiene mucha discusión en la calle, que tiene que ver con la baja de edad de imputabilidad, como si ese cambio solucionara toda la situación de conflicto que vive la Argentina, ¿no? Ese cambio solo no soluciona nada, sí es necesario, o sea, absolutamente necesario. Tenemos la edad de imputabilidad más alta de toda la región, obviamente que es necesario, pero vos tenés que tener algo que lo acompañe. Vos a un delincuente de 14 años primario, vos no lo podés encerrar con un narcotraficante en la misma celda o en el mismo pabellón, porque está sacando dentro de 5 años un profesional del delito. Entonces, básicamente,
la baja de inimputabilidad no es una solución si vos no creas cárceles para primarios, cárceles para narco, cárceles para políticos, cárceles para estafadores, y podés de algún modo dividir el ganado, porque yo que conozco casi las 30 cárceles de la República Argentina, te garantizo que la cárcel es un posgrado para el delincuente. Sale más delincuente de lo que entra. Las cárceles no son bajo ninguna condición para reformar al reo. No existe esa condición, sino para agravar su situación de delincuencia, sin ninguna duda. Imagínate ahí a un chico de 14, 15 años primario. A los 18 cuando sale es un profesional del delito. Claro. Doctor, algunas de las características que veíamos allí que había publicado el Ministerio de Justicia, dice cumplimiento efectivo de la pena, 8 de cada 10 delitos tendrán cumplimiento efectivo, aumentan los mínimos de una gran cantidad de sanciones penales, entre otras cuestiones, ¿no? Claro, que es sencillo que es desde la política manifestar estas cuestiones, cuando debíamos hablar, lo que usted manifestaba, ¿no?, de una reforma mucho más profunda, con cárceles, con otra infraestructura también en la Argentina, claro. Pero pará, primero tiene que ver hasta con la educación. ¿Vos sabías que se dejó de enseñar instrucción cívica en el secundario? No se enseña más instrucción cívica, está subsumida por otra materia. O sea, el cumplimiento de instrucción cívica... A ver, hoy la instrucción cívica que vos y yo teníamos en el secundario se estudia en tercer año de la Universidad de Derecho, para que tengas una idea, a ese nivel. O sea, entonces estamos muy mal, pero vamos a endurecer todas las penas, dale. Vos y yo nos ponemos a hacer un juego, ¿cuántos delincuentes tenemos en este momento? ¿Y dónde los metemos? Si las cárceles están sobrepobladas. Ahora, ¿es políticamente incorrecto construir una cárcel? Y la verdad que no lo sabría decírtelo, si es políticamente incorrecto poner el presupuesto nacional a hacer, no sé, 3, 4 cárceles. ¿Sabés cuándo se construyó la última cárcel de máxima seguridad en la Argentina? ¿Cuándo? En 1890, hace 140 años que no se construye, y es Sierra Chica. Hace 140 años que no se construye una cárcel de máxima seguridad en la Argentina. Y si llegás a ir a Sierra Chica, no podés ni pasar el portón de lo que está destrozada y destruida, con lo cual eso no va a reformar ni va a ayudar nunca a un reo, sino que es un lugar de castigo, sin lugar a duda. Sí, características constitucionales también, que la cárcel debiera servir para otras cuestiones, ¿no? Entre otras, para la reinserción social. Pero no pasa, porque primero no pasa, porque ni siquiera la estructura del servicio penitenciario está programada de ese modo. El servicio penitenciario está programado para ser un lugar de tránsito entre que el delincuente sale a cometer otro delito. O sea, hay gente que la pasa A ver, yo tengo algún cliente que ha pasado más años preso que en libertad. Y vos te vas a sorprender, vas a decir, no, mentira. Te lo garantizo, hay tipos de 45 años que pasaron 20 y pico de años preso y 20 en libertad. Y no lo podés creer, y vos decís, es un modo de vida. Entonces algo está mal. Vos no podés tener 5 condenas y volver a estar en libertad técnicamente. Entonces siempre tenés un beneficio. Haces un curso para arreglar heladera y te bajan 6 meses. Y vos podés sumar cursos para que se te baje la pena. Entonces es una cosa de loco. Doctor, respecto y no solo son los delitos de sangre, ojo Ezequiel, es para todos los delitos esto, porque es tan delincuente un estafador, ¿sí?, como un ladrón. Es tan delincuente, son 2 delitos. El estafador no solo te estafa y te arruina económicamente, sino que arruina un montón de familias. Cuando, a ver, parecería como que el delito de guantes blancos, y voy a estar más duro con esto, el delito de la política es un delito que no debería tener castigo. Sí que debería tener castigo, obvio que debería tener castigo, y vaya si debería tener castigo, que está incluido dentro de este código nuevo el endurecimiento de las penas. Pero si la estafa tiene de 1 a 6 y la excarcelación a partir de los 8 te vas a tu casa, el primer delito es gratis. Claro. Eso es una locura. Es así. Merece un tratamiento interdisciplinario muy profundo. ¿Tenés alguna expectativa respecto a algún cambio real de estas cuestiones en la Argentina? Que estamos de acuerdo que lo necesita, pero no de esta manera, ¿no? Estoy totalmente convencido que la Argentina necesita un cambio
el cual sabe Cuño Libarona, Mariano, al cual conozco en forma personal, y los penalistas medianamente reconocidos nos conocemos entre todos, sabe tal cual lo que se necesita. Todos lo sabemos lo que se necesita. Hay que ver si a veces conviene. Vos tenés en cuenta que hay delincuentes que sostienen la política. Y la política está llena de delincuentes, lamentablemente. Nadie resiste el archivo, Ezequiel. Es muy difícil resistir el archivo. Entonces es complejo esto. Siempre se deben favores, salvo que seas el presidente de El Salvador, que realmente logró del país más peligroso de la Tierra transformarlo en un solo periodo en el más seguro del planeta. No me preguntes cómo lo hizo, sí, sabemos cómo lo hizo. Sí, te iba a preguntar la tolerancia clave, ¿no? cero, sí. La tolerancia cero es la tolerancia cero. Esto es simple. Hace muchísimos años, te voy a contar, no sé de qué cuadro sos, pero yo tampoco soy de ese cuadro, pero pasó que River jugó un torneo en Japón, creo, hace no sé cuánto, la final de no sé qué. Y los hinchas iban y se hurtaban las cosas de los negocios, ¿sí? Y los japoneses, ¿sí?, no sabían qué es lo que hacían, cómo se lo llevaban sin pagar. Ellos no tenían la tipificación del delito de hurto, porque nadie se le ocurriría llevarse algo sin pagar, no existía. Por eso hay países en donde te matan y la pena de muerte tiene ciertas características. Creo que hubo un ministro ahora o alguien de Japón, creo que fue condenado a muerte por corrupción. Una cosa, pues si estamos todos locos. Y bueno, hay cosas que se cumplen y se tienen que cumplir. Ahora, nadie se atrevería en la Argentina a imponer la pena de muerte con el poder judicial que tenemos, ¿no? Porque a la mitad habría que arrepentirse antes de que lo maten o intentar resucitarlo porque se habían equivocado. No hay funcionarios judiciales probos, hay un montón que son probos, pero no otros. Hay mucho cachivache en disculpa la expresión, penalista, pero hay mucho cachivache dando vuelta. Gracias por el tiempo, doctor, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre a disposición. Adiós, gracias.